La Organización Mundial de la Salud la define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. La violencia sexual conlleva a obligar a una persona a participar en un acto sexual sin su consentimiento. La violencia física es cualquier acto de agresión mediante el uso de la fuerza que ocasione daños físicos internos o externos en las personas. Golpes, empujones, sacudidas o agresiones con líquidos o sustancias corrosivas. La violencia psicológica es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de cualquier conducta que implique perjuicio, afectaciones en salud psicológica, mental y la autodeterminación, la percepción de sí mismo o el desarrollo personal. La violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Omisión o negligencia. Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo del niño, niña o adolescente por parte de los progenitores o encargados del cuidado. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado no protegen de la exposición al peligro, ni atienden o satisfacen las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes, sean estas físicas, psicológicas, educativas o de salud, teniendo los medios, el conocimiento y acceso a la prestación de los servicios. La violencia sexual en todas sus manifestaciones constituye una de las más graves afectaciones a los derechos fundamentales de las personas, ya que atenta contra los derechos a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física y psicológica, la libre expresión y la libertad de circulación y el libre desarrollo de la personalidad, dificultando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y demás, los estándares deseables de salud mental y física. La violencia sexual, independiente del tiempo transcurrido, se considera una urgencia médica que debe ser atendida con prioridad. Sin embargo, es importante aclarar que el tratamiento varía acorde con el tiempo transcurrido, la edad de la persona, el sexo de la persona, algunas condiciones especiales como el embarazo y algunas diferencias culturales. Paso 1. Preparar la comunidad. Paso 2. Verificar condiciones para atención. Paso 3. Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias médicas. Paso 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima. Paso 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Paso 6. Asegure profilaxis sindromática para la ITS durante la consulta inicial por salud. Paso 7. Asegure profilaxis para VIH-Sida durante la consulta inicial de salud. Paso 8. Asegure anticoncepción de emergencia y acceso e interrupción voluntaria del embarazo. Paso 9. Asegure una intervención terapéutica inicial en salud mental para la víctima durante la primera consulta. Paso 10. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima. Paso 11. Derive hacia otros profesionales de salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de violencia sexual. Paso 11. Remitir hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso. Paso 13. Efectúe los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que correspondan. Paso 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual atendida. Paso 15.
efectúe un adecuado cierre de caso. Es importante tener claro los roles y funciones de cada uno dentro de la institución para que de esta manera poder brindar al paciente una atención integral y no revictimizarlo. Para la atención del paciente se debe contar con el kit de profilaxis completo para garantizar la atención oportuna en los casos de violencia sexual con el fin de evitar enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Se recomienda mantener en un sitio con fácil disponibilidad para el personal de urgencias 2 kits para menores de 30 kilogramos y 2 kits para mayores de 30 kilogramos. Se sugiere ubicar los kits en un recipiente hermético y fácil de identificar. En Unitrauma del Tolima, este kit se encuentra bajo la protección del área de farmacia. Orientar y apoyar a la víctima en torno a su revelación sobre la agresión sexual sufrida. Apoyo inmediato y constante durante todo el proceso de conducción de la valoración e intervenciones por la médica o médico general. Promover la desculpabilización de la víctima. Permitir y promover que la víctima y sus acompañantes se expresen desde las emociones y no desde la racionalidad. No se debe presionar a hablar de los hechos ocurridos. Se darán explicaciones sobre los posibles síntomas que pueda tener la víctima. Orientar e informar adecuadamente a la víctima y su familia sobre sus derechos y las rutas de atención. Apoyar la búsqueda de mecanismos individuales, familiares, sociales e institucionales para la protección de la víctima. Activar estrategias y rutas de protección desde CIAU, Trabajo Social y Psicología. Se activa la ruta realizando intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, se realiza la valoración psicológica, se notifica a los entes encargados dependiendo de si es mayor o menor de edad como policía, fiscalía, comisaría de familia, alcaldía, EPS e ICBF. Efectuar una completa valoración física y mental acorde con los requerimientos de la valoración inicial de urgencias para una víctima de violencia sexual, garantizando los principios de trato humanizado, digno y confidencialidad. Los primeros auxilios psicológicos están relacionados con la asesoría y el acompañamiento que el profesional de salud brinda en el primer contacto a la persona afectada para aliviar el dolor emocional y el sufrimiento por el que está pasando. Su finalidad es reducir las posibles consecuencias emocionales, sociales, familiares y personales de dicho sufrimiento, lograr la contención y, de ser posible, evitar que una ideación o conducta suicida se conviertan en un hecho real o tengan un desenlace fatal. Es considerada una urgencia médica. Se debe realizar su atención en el servicio de urgencias. Evitar interponer cualquier barrera de acceso para la atención por el servicio de urgencias de las víctimas de violencia sexual. Garantizar las 24 horas de atención de las víctimas de violencia sexual. Ante posibles casos es importante tener en cuenta la ruta de atención. Primero, quien tenga conocimiento del hecho deberá llamar con el fin de activar los sistemas de atención de emergencias disponibles a la Policía Nacional, Institución de Salud, Fiscalía, ICBF y o Comisaría de Familia y Secretaría de Salud. En la llamada deberá indicar el sitio de ocurrencia del evento, dando un punto de referencia fijo para facilitar la llegada de las autoridades. Indicar brevemente la situación, indicando tiempo, personas afectadas y estado de las mismas. Consciente, respira, no respira, se mueve. El responsable de esta actividad es la comunidad. Segundo, cuando el paciente es remitido de otra institución, el responsable es la entidad que remite. Tercero, la detección y valoración del paciente víctima de violencia intrafamiliar y o de género es una responsabilidad del médico general. Exploración física, social y psicológica. La exploración física debe ser detallada, buscando lesiones recientes y o antiguas y la frecuencia y gravedad de estas. Localización de las lesiones. Suelen ser múltiples
múltiples, frecuentemente en cabeza, brazos, tronco o muslos. Características: erosiones, contusiones, heridas, fracturas, quemaduras, mordeduras, lesiones en distintos estudios de curación, signos de defensa o lucha en brazos para palmar de manos por agresión sexual, en cara interior de los muslos, vulva, mamas, sangrado anal y o vaginal, fisuras anales, secuelas físicas, cicatrices y minusvalías. Posibles mecanismos de agresión: puño, objetos arma blanca de fuego, empujón de caída, forcejeos y estrangulamiento. En la exploración social se debe tener en cuenta estructura familiar, unidad de convivencia, dinámica familiar, autoritarismo, rigidez de normas, estereotipos de género, antecedentes de violencia, situación laboral, formación profesional, historia laboral. Situación económica, grado de dependencia, vivienda, apoyo social o aislamiento, notificaciones, entidades encargadas según sea el caso. El encargado de estas dos acciones es el médico general, la trabajadora social o la psicóloga. Exploración psicológica. Respuestas psíquicas inmediatas: shock, negación, confusión, terror o abatimiento que pierdan intensidad con el tiempo. Respuestas psíquicas reactivas: trastorno por estrés postraumático, depresión, baja autoestima, aislamiento, autoinculpación, dificultad para tomar decisiones, ansiedad, fobias, abuso de ansiolíticos, drogas, alcohol, alteración del comportamiento alimentario, insomnio, pesadillas, intentos de suicidio, somatizaciones y comportamientos disociados. El área encargada de esta actividad es psicología. Plan de intervención. Toda intervención o no intervención en caso de un maltrato a NNA y a la mujer. Para ello es importante la coordinación de todo el equipo de atención primaria y de sus unidades de apoyo, asimismo para las situaciones de negligencia y abandono. Sexto, ante un paciente con sospecha fundada de violencia de género, el paciente refiere violencia. El objetivo de este plan de intervención es el conocimiento por parte de la víctima de su situación de maltrato para que esté en condiciones de una intervención directa y sea consciente del problema. Si el paciente confirma la situación de maltrato, se seguirá el plan de actuación que proceda a su caso. Si no la confirma, se invitará a consultar por su EPS para que reciba la atención u orientación que requiera. Es importante no provocar rechazo ante la actitud no participativa de la víctima e intentar ir venciendo resistencias. En caso de que manifieste haber sido agredida, hay que indicarle que el único culpable es su agresor, ayudándola a identificar sus propios recursos y apoyos sociales, facilitando su toma de decisiones. En caso de que el paciente menor de edad ingrese con un acompañante, se debe retirar de la consulta y la entrevista se debe realizar con el menor de edad solo, sin compañía del adulto. En caso de que el paciente sea un niño o niñas menores de 3 años, no se debe realizar entrevista, solo explicarle por qué se encuentra allí, tranquilizarlo y aclarar que va a estar bien. En niños y niñas mayores de 3 años se debe emplear lenguaje adecuado a su nivel de desarrollo, explicar al paciente el objetivo de la entrevista, advertir al acompañante, no interrumpir, no hacer repetir los relatos al paciente para evitar la revictimización. Al final de la entrevista, reiterar al niño, niña o adolescente que no hizo nada malo al contar su relato y que no es culpable de lo sucedido. 7. Una vez él o la paciente reconozca que fue víctima de violencia, se deberá reportar a SEAU para la activación respectiva de la ruta de atención, la cual deberá informar y o notificar a los entes encargados. 8. Todos los casos deben ser notificados al Civigila en la ficha de notificación del Civigila versión 2 del año 2015. 9. Una vez realice el registro de la información de la ficha del Civigila, se debe notificar de manera inmediata a las Secretarías de Salud municipales y distritales, quienes a su vez reportarán a las Secretarías de Salud departamentales. Esta notificación hace parte de las violencias de género priorizadas que producen una alerta inmediata para la respuesta intersectorial de salud, justicia y protección.
Y 10. Realizar el reporte a la EAPB con el fin de que se garanticen los seguimientos y atenciones ambulatorias del paciente. Abordar integralmente las violencias de género es importante en la medida en que permite prevenirlas, entenderlas y garantizar el acceso a la justicia para que de esta manera se pueda avanzar en la transformación de las relaciones inequitativas de poder por razones de género y hacer real la garantía y el restablecimiento de los derechos a las víctimas.